En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros. Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mi nombre es Elizabeth Olmedo y es un placer saludarlos en una emisión más de su podcast Meteorología para Llevar. En esta ocasión nos acompaña Ana Elena Martínez Melgarejo. Ella es maestra en Ciencias, con orientación en Ciencias Atmosféricas por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ha dado clases en la Facultad de Ciencias en la materia de sistemas atmosféricos y actualmente labora desde hace 2 años en el Servicio Meteorológico Nacional en la Subgerencia de Climatología y Servicios Climáticos. Un placer, Ana. Hola, Eli, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que creo yo que se conoce desde la antigüedad, por lo que he leído, y es la canícula. ¿Qué es la canícula? ¿Nos podrías platicar? Sí, claro. Bueno, como tú mencionas, la canícula ya es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, el nombre canícula se adoptó ya que en la antigüedad comenzó a observarse que había como una disminución en la precipitación y entonces al mirar al cielo lo que empezaban a ver es que estaba la constelación del Can Mayor con la estrella Sirio, que es la que más brillaba, y entonces empezaron a relacionar la constelación con este fenómeno. Entonces de ahí viene el nombre canícula. Ahora, la canícula en general es un fenómeno atmosférico que ocurre en varias partes del mundo y se caracteriza principalmente por una disminución en la precipitación justo cuando ya está la temporada de lluvias. Entonces está la temporada de lluvias que más o menos inicia de mayo a octubre y más o menos por julio a agosto se nota que hay una disminución. Entonces esa disminución es lo que nosotros denominamos canícula. Comentando y retomando lo que estabas diciendo, entonces no es igual en todo el mundo, o sea, no es lo mismo, la canícula no se presenta de la misma manera en Europa o en México. Exactamente. De hecho, en Europa normalmente se asocia la canícula con los 40 días más cálidos del año. Sin embargo, aquí en México está caracterizada principalmente por la disminución de la precipitación. Entonces, aquí en México la canícula se denomina a esa disminución en la precipitación, no tanto al aumento de las temperaturas cuando está sucediendo. Justo muchos comentan y muchos consideran que son los 40 días más calurosos aquí en México, ¿no? Sí, es una creencia popular de que son los 40 días más cálidos. Sin embargo, pues se ha observado que, por ejemplo, en lo que es el centro-sur del país, las temperaturas máximas se alcanzan más o menos en lo que es abril-mayo, que es la temporada de estiaje. Entonces, en la canícula no alcanzan esos valores tan altos. Ok, y viendo, ya particularmente hablando de México, ¿cuáles serían estas características que podríamos notar en la canícula aquí en México? Bueno, en México, cuando ya está la canícula, empieza a verse esta disminución en la precipitación, que a su vez se ve reflejada en una disminución en la nubosidad. Entonces, los días cada vez empiezan a ser más soleados, se empieza a recibir más insolación y se empieza a sentir un aumento en la temperatura. Entonces, en México así es como más o menos se va sintiendo la canícula, con unas temperaturas más cálidas comparadas a lo que era el mes anterior y con una precipitación más reducida. Al inicio nos habías comentado de que normalmente es como por julio y agosto. Digo, yo sé que es un tiempo específico, o sea, es, digamos, llega julio y corte, ¿no? Y empieza a ver la disminución de lluvias, ¿no? Y decimos, ya llegó la canícula. O realmente es como un día exacto, un mes exacto. ¿Cómo podríamos predecir el inicio de la canícula? Ok, bueno, la canícula no tiene un inicio exacto, es más bien, ya hasta que empezó es cuando sabes que ya está. Entonces no es correcto decir como la canícula va a empezar en 2 semanas o en 3 días, no tiene un inicio exacto. Ahora en México la canícula puede variar incluso en la región en la que está. Entonces el inicio de la canícula puede variar en el territorio, entonces en el sur se puede presentar y en el noroeste no tanto. Entonces es importante tener en cuenta eso, de que la canícula no se puede decir este día en exacto es cuando va a iniciar. Es a partir de que ya se nota una tendencia a disminución en la precipitación que se puede hablar de que ya comenzó la canícula.
Y todos estos análisis, ¿cuánto tiempo atrás tienen que ver como para que ustedes digan, si ya inició la canícula o está próxima a iniciar? ¿Cómo es ese análisis para saber? Generalmente lo que se hace es hacer promedios entre 5 o 10 días de toda la precipitación que ha caído en ciertas regiones. Entonces, cuando esa tendencia, esos promedios que se van viendo, empiezan a disminuir, entonces ahí estamos hablando de que ya está empezando la canícula, cuando constantemente está disminuyendo. No podemos decir que mañana ya no llovió, entonces ya empezó la canícula, no. Tiene que ser una tendencia que se esté manteniendo. Justo muchos medios lo toman así, ¿no? Entonces no es tanto que sea un día en específico o un mes en específico que muchos pensamos que puede ser así, ¿no? O sea, es un análisis previo de datos y de información. Ahora tomando esto y comentando con lo que también tú dijiste, que es que en los estados no se presenta de la misma manera, ¿cómo crees que afecta la canícula, por ejemplo, al sector de la agricultura o al sector ganadero o al sector económico, que a final de cuentas son sectores que sí tienen que conocer todo esto que tiene que ver con el clima y la meteorología, ¿no? Porque si no, pues a final de cuentas su negocio se vería afectado? Sí, claro. Bueno, la canícula claramente afecta mucho a la agricultura, porque viene de un mes relativamente lluvioso, que es junio, y entonces los productores tienen que tomar en cuenta esta reducción en la precipitación para saber si sus cultivos van a tener que atrasarse o tomar este tiempo para saber cuánto tiempo más podrían esperar antes de volver a sembrar y poder tener la precipitación que venga después. Ahora, como la canícula no se presenta en todos los estados de la misma manera, entonces tienen que tomar en cuenta la situación de su propia región. No podríamos decir como en todo el país va a ser igual. No, tiene que ser un análisis más regional de cómo va a estar afectando la canícula, porque si, por ejemplo, llega un ciclón tropical, entonces esta disminución de la precipitación queda interrumpida, pero ese ciclón no necesariamente afecta a todo el país o toda una región en específico. Entonces siempre tiene que ser todo de acuerdo al estado en el que estén. Ahora, hablando de esto, es muy importante su duración, porque muchos consideramos o entendemos a partir de los medios y de todo lo que pues podemos buscar en Google, es que duran los 40 días. Entonces, ¿qué tan cierto es que realmente dure los 40 días o realmente es más una tradición a que pensemos que son 40 días los que dura? Pues sí, como lo comentas, comúnmente se habla de que la canícula siempre dura 40 días. Esto no es correcto, ya que como la canícula es un fenómeno que puede variar tanto, entonces a lo mejor en algunas regiones puede durar 3-4 semanas, en otras regiones puede durar más, o incluso puede no presentarse. O sea, puede haber años en el que no se presente canícula porque haya mucha actividad ciclónica o una situación similar. Entonces, sí se puede hacer un promedio en todo el país y decir más o menos dura 3 a 4 semanas, pero realmente sería incorrecto afirmar que en todos lados y en todas partes la canícula dura 40 días, cuando es un fenómeno que es muy regional y depende de en dónde se esté desarrollando y cómo se esté desarrollando, que va a ser la duración de la canícula para ese año en particular. Ustedes, como la Subgerencia de Climatología y Servicios Climáticos, analizan todos estos datos. Entonces, ¿cuáles son estos estados que se ven más afectados por la canícula? Porque ya habías hablado previamente, puede ser que sí se presente o puede ser que no se presente, dependiendo de la actividad ciclónica, y pues estamos justo en este periodo de temporada de ciclones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos estados que se verían afectados comúnmente por la canícula? Bueno, climatológicamente se ha observado que la canícula principalmente afecta a todo lo que es la región centro, la región sur, la península de Yucatán, los estados de la vertiente del Golfo y parte del noreste. Ahí es donde comúnmente se llega a presentar la canícula. Y en estos estados no se presenta al mismo tiempo, no es que digamos en Yucatán y en Oaxaca se va a presentar el mismo día y el mismo mes, ¿no? Sí, exactamente. La canícula no se va a comportar igual y de manera uniforme en todo el país. Entonces,
la canícula puede ser más intensa o más débil dependiendo de, por ejemplo, la actividad ciclónica, ondas tropicales. Entonces, incluso dentro de un mismo estado, a veces la canícula puede presentarse más o menos intensa. Entonces, no podemos decir que la canícula se comporta uniformemente en todo el país. Siempre hay que ver puntualmente en cada uno de los estados. ¿Y aquí en la Ciudad de México podríamos considerar que existe o que se presenta la canícula? Muy particularmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como forma parte de la región centro, sí entra dentro del régimen de la canícula, entonces normalmente sí en julio se puede observar ese descenso de la precipitación. Ahora, no es que deje de llover como tal, es comparado con los meses pico, que son más o menos junio, septiembre, que es donde más llueve. Entonces, en este periodo de julio-agosto se reduce la precipitación, pero no es que no llueva por completo. Entonces, sí se puede llegar a percibir aquí. Ok. Entonces, cuando hablamos de canícula, para resumirlo y ya concluir esta parte, estamos hablando que dependiendo de la región, disminuye la precipitación durante la temporada de lluvias, que es en la que estamos. Sí, exactamente, es más o menos así como funciona. Ok, bueno, lo hice muy resumido porque pues lógicamente tú eres la experta en este tema y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión más de nuestro podcast, Ana. Muchas gracias a ti, Eli, por la invitación y pues espero que nos veamos en alguna otra emisión más. Claro que sí, te vamos a invitar para la próxima. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en una emisión más de su podcast Meteorología para Llevar.